En el capítulo de hoy veremos las diferencias clave entre indigestión y acidez. También veremos un poco del funcionamiento del sistema digestivo para entender las causas que lo producen. Además, veremos qué medicamentos y qué suplementos están indicados en cada caso. Y por último, desmontaremos mitos que se dan de forma frecuente. Y sin más, empezamos. Bienvenidos a este segundo capítulo de Cúrate en Salud. Hoy vamos a hablar de un tema importante y me parece que se da mucho en la sociedad y en el día a día, que es la indigestión y el reflujo. La acidez, vamos a llamarlo conocido como la gente se suele referir a él cuando tienes este síntoma. Así es, Raúl. Cuéntame primero, ¿cómo estás? Yo bien, yo muy bien, contento de hacer este segundo episodio y bueno, esperemos que quede mejor que el primero estábamos rompiendo un poquito el hielo y bueno, pedir disculpas de antemano, yo en mi caso que el primero estaba un poquito nervioso, pero bueno, vamos a ver qué pasa ese segundo. Pues sí, lo que comentabas es un problema que vemos continuamente y es que la gente tiene problemas de estómago y muchas veces hay que resolverlo de una manera sencilla y de una manera única para todas las cosas. Para todas las cosas y no es así. Entonces, claro, lo más importante que yo veo y que hay que saber es qué nos pasa. Lo primero es saber qué nos pasa siempre. Y cuando tenemos más o menos una visión clara de lo que nos pasa, podemos entonces elegir un tratamiento o por lo menos ir al médico, ir a la farmacia, O un remedio natural. Un hábito saludable, por ejemplo. Entonces, pues me parece un tema bastante chulo para hablar, para que la gente aprenda, para que la gente entienda y para que la gente actúe de manera correcta. Perfecto, me parece muy bien lo que acabas de decir. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a poner a la gente para que entienda qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, o por qué se produce este síntoma, estos síntomas en concreto. Claro. Lo primero que hay que saber es cómo funciona el cuerpo humano el sistema digestivo. Claro. Entonces, ¿dónde empezamos la digestión? Pues normalmente no siempre, empezamos la digestión en la boca. Pero ya antes de empezar a salivar o de empezar esa digestión, tenemos un inicio de digestión que podríamos decir que es mental. Es mental, la comida te entra por los ojos. Aquellos antojos que tú ves que dices, ay, Dios mío, qué hambre me ha entrado. Pues ahí estamos empezando. Empieza sobre todo lo que es la producción de ciertas hormonas en el estómago, ¿no? Ya solamente el ver la comida despierta esos instintos que estimulan una serie de nervios que ya empiezan a mandar mensajes para que, oye, vamos a empezar, prepárate porque ahí se viene premio. Entonces, bueno, una de las cosas que se produce es que se estimula la producción de gastrina. Ya de forma visual, el sistema nervioso manda mensajes al estómago para que empiece la producción de gastrina. Una vez ingerimos esos alimentos, qué ricos los alimentos a veces, ¿eh? A veces nos encontramos ahí con una buena pizza o un buen plato de tortilla española, esa que nos gusta a nosotros. Y cuando llega todo esto, empieza el show. Porque pasa lo siguiente, que cuando el alimento llega hacia el estómago, se produce primero esa distensión que estimula la producción de ácido clorhídrico en un principio, pero para que ese ácido clorhídrico se produzca, esa hormona, la gastrina, va a mandar un mensaje a una serie de células, ¿vale? Nosotros en el sistema digestivo, en el estómago, tenemos tres tipos de células. Células principales, células parietales y células enterocromafines, ¿vale? Una vez la gastrina llega al estómago, manda un mensaje a las células enterocromafines que liberan histamina. Y esa histamina es la responsable de activar esas células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. Vale, o sea, por lo que entiendo, digamos que son tres actores que se van pasando la pelota. La pelota, exacto. Hay un mediador, uno manda y los otros empiezan a seguir el ritmo. En cadena, ¿no? Como si fuera un dominó que va cayendo hasta que se libera un montón de ácido. Un montón de ácido, que es lo que va a producir que empiecen a activarse otra sustancia que hemos hablado, que es el pepsinógeno, que se transforma en pepsina. Y ya empieza a empezar la digestión. Digestión sobre todo de las proteínas. Vale. O sea que tenemos por una parte el ácido, que va a digerir, entiendo, muchos componentes. Será una digestión, digamos, inespecífica. Va a quemar. Va a romper, va a empezar a disociar. Eso es. Un montón de componentes. Y por otro lado tenemos algo mucho más específico que va a romper las proteínas. Las proteínas, ¿no? Para que luego pasen al siguiente paso, de que no nos vamos a meter mucho porque no vamos a centrar solamente en lo que ocurre en el estómago, pero sí da como una breve digestión para que después siga la digestión más adelante. ¿Vale? Vale. El intestino delgado. Entonces,
Este, es importante saber esto que estamos hablando de cómo funciona el sistema digestivo o tener un poquito de noción para que después, cuando nos pauten los médicos los medicamentos, sepamos más o menos dónde están actuando y qué nos va a hacer y cuál es el más indicado para nuestro caso. Porque ahora lo que vamos a hacer es hablar de cuál es la diferencia clave entre la acidez o reflujo gastroesofágico, que también se le puede llamar, y la indigestión, o como lo conocen muchas veces con un término un poquito más médico, dispepsia. Vale. Entonces, entiendo que dentro de esta digestión hay varios problemas. O sea, están estos dos problemas que tendrán pues, sus causas y serán completamente diferentes o tienen algo en común. Hombre, lo común lo que tienen es que van a estar incómodos. No, claro. Eso es lo más común que te puede. Pero ciertamente van a tener una serie de síntomas diferenciados que vamos a hablar ahora porque sí hay diferencias y según los síntomas que tú tengas vas a orientar a uno y a otro. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de reflujo o de acidez, lo que sobre todo vamos a notar, el síntoma principal es el quemor, ese ardor que se produce en la parte alta, detrás del esternón, esta sensación como de fuego a veces que describen ciertas personas de, uff, me está quemando, me está ardiendo. Eso es uno de los síntomas característicos que se dan en el reflujo, ¿vale? Okay. Después, otro de los síntomas que también se ven, por ejemplo, también no siempre se nota el reflujo en condiciones normales, sino a veces solamente me aparece cuando estoy acostado. Vale. O sea, que cada uno tendrá sus síntomas y cada uno se va a tratar de una manera diferente. Se va a tratar de una manera diferente. Vale, pues entonces vamos a empezar, si quieres, con el reflujo. Venga. Y seguimos con la dispepsia o la sensación de hinchazón. Venga, me parece genial. Pues mira. Síntomas principales que estamos hablando del reflujo, la sensación de ardor, esa sensación como de sabor ácido que a veces notamos por la subida de esos jugos gástricos a la parte alta del esófago. A veces puede aparecer incluso un poquito de mal aliento, también puede ser uno de los síntomas característicos. En otros casos también otro síntoma muy característico que se da es una tos nocturna, sobre todo cuando nos acostamos, como esos jugos gástricos suben, queman un poquito el esófago y esas personas suelen tener esa irritación y ese efecto que produce una tos persistente, una tos seca debido a esa irritación o quemazón que se produce en la parte baja del esófago. ¿Vale? Claro, entiendo que si se hace hay una quemazón, aunque sea puntual, si esto se cronifica, podemos llegar a tener problemas de esófago. De esófago y sí, y otro de los problemas que puedes tener muchas veces cuando se cronifican es que ahí tenemos unas válvulas que son las encargadas de abrir y cerrar, abrir para que pasen los alimentos y cerrar para que lo que haya pasado no vuelva para atrás. Entonces, al fin y al cabo, cuando se cronifica en el tiempo, esas válvulas se estropean, como decir una llave de paso. Entonces, aparecen las conocidas hernias, ¿vale? Hernias esofágicas. Después también se pueden ver, una de las causas que puede producir el reflujo son las hernias de hiato, es decir, cuando el estómago se coloca por la parte superior del diafragma, entonces genera esa presión y el ácido por la presión sube y molesta mucho a la persona. Es algo que también le pasa a las embarazadas, ¿no? A las embarazadas sobre todo. Están presionando, el bebé está presionando hacia arriba el estómago y todo y acaba saliendo pues ese reflujo. Por eso es un síntoma, ellas son una de las que más sufren esta sintomatología. Bueno, o por lo menos de los síntomas que más se suele dar cuando tenemos el embarazo. Pero no se preocupe porque más adelante veremos que hay medicamentos. En este caso, sí, por suerte. Hay que utilizarlos bien. Hay que utilizarlos bien, siempre con cabeza, pero tenemos una llave de salida para que ustedes siempre están más limitadas con el tema de medicamentos, incluso suplementos. Bueno, aquí, pues mira, tienen luz verde para hacer todo. Pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Otra de las cosas también que pueden ser causantes de la acidez, las dietas. Es decir, a veces hay personas que tienen más sensibilidad y comidas, por ejemplo, muy ricas en salsa, el consumo excesivo de café. Mira, aquí voy a hacer una anécdota personal porque a mí me ha pasado bastante. Yo de pequeño joven, diríamos que tendría a lo mejor 13, 14 años, comía bastante y muy mal leche con galletas. Incluso había noches que cenaba leche con galletas. Entonces, claro, las galletas, imagínate que estaban tremendas, estaban buenísimas. Entonces, wow, yo eso pienso y mira, ya estoy digiriendo. Pero no te estabas curando en salud. Y no me estaba curando en salud, la estaba cagando, pero bien. Y claro, muchas veces comía y después tenía un ardor que era increíble. Yo decía, pero ¿cómo puede ser si realmente me estoy comiendo
leche y una galleta. Ese fuego que parece que te Era va... fuego, era totalmente fuego. Fue dejar ese tipo de galletas que son muy ricas en grasa, muy ricas en azúcar y nada, y simplemente desapareció. O sea que la dieta es muy importante cuando aparece ese tipo de reflujos. Pues la verdad es que todos yo creo que todos hemos pasado por un síntoma como lo que tú has tenido y la verdad que se hace muy, muy molesto, sobre todo cuando estás durmiendo y es que hasta te despiertas. Entonces, la verdad que la acidez es un síntoma que se da con mucha frecuencia y yo creo que todos lo padeceremos Sí, en algún infinitas momento, veces ¿no? en algún momento de nuestra vida, pero lo importante es saber identificarlo y saber, o más bien, cómo tengo que actuar, uno, para si me está pasando con mucha frecuencia, ver qué tengo que hacer para prevenirlo y si es algo puntual, qué medicamentos tengo que utilizar o qué suplementos para tratarlo en ese momento puntual. Bueno, teniendo más o menos claro que el reflujo gastroesofágico es esa sensación de quemor ardor que se nota sobre todo en la parte alta del esternón, ya hemos diferenciado qué es y ahora vamos a hablar del otro síntoma que también que se produce, que es la dispepsia, la indigestión, que dijimos antes que no se parecen. O sea, generan malestar, pero no se parecen. Sí, porque, a ver, a mí, antes de estudiar farmacia y todo, sí que es verdad que tú, pues, tú comías, te sientes, bueno, comías mucho, te sientes muy hinchado, te sientes muy pesado e incluso muchas veces tenías cierta acidez. Pero claro, no es lo mismo una acidez comiendo bien o comiendo poco que una acidez cuando te has hinchado y estás hasta arriba de comida. Que es lo que vamos a ver en la dispepsia, Efectivamente. que la sensación principal es de decir, me he comido, por decirte un ejemplo, una pera, que no es el caso porque muchas veces comemos mucho, pero bueno, hemos comido algo y sentimos que se queda ahí, que no baja. Que Que decir, estás digiriendo todo estás el día. digiriendo todo el día y dices, Dios, pero es posible que me comí el desayuno, el pincho de tortilla por la mañana a las 11 de la mañana ahí y todavía son las 5 de la tarde y el pincho de tortilla no va. Y lo peor que es eso, que te sientes tan lleno que después comes, no te apetece ni comer o rápidamente te llenas, Claro. ¿verdad? O sea, sientes esa Sí, sensación sí, de sí. que ya De que no comes digieres. poco y ya estás lleno de nuevo. Entonces, bueno, eso es uno de los síntomas que se dan en la indigestión, que la comida se queda ahí. Es la diferencia que vamos a tener con el reflujo gastroesofágico, que tenemos una sensación de ardor, un quemor detrás del esternón, en la parte alta, y en este caso lo que sentimos es que hay distensión abdominal, hay inflamación, hinchazón, la comida no baja, se queda ahí durante mucho tiempo, estamos casi todo el día con esa sensación de revoltura, de pesadez. Entonces, eso es lo que caracteriza la dispepsia. ¿Causas que las producen? Pues una de las causas principales puede ser que comemos demasiado. Nos hartamos a comer. Sí, la verdad es que nos pasamos bastante. Nos pasamos demasiado, diría yo. ¿Y en qué situaciones patológicas puede aparecer esta dispepsia? Es decir, sí, vale, yo como muchísimo y es normal que me aparezca, pero hay gente que muchas veces come poco y también tienen Hombre, esto. hay personas que eso lo veremos un poquito, bueno, no sé si lo veremos más adelante, pero hay personas que lamentablemente suelen tener a veces un problema funcional. Es decir, esas personas van a tener un poquito más complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas de las cosas que hacen que el alimento vaya hacia abajo, si tú te estás cuidando y todo bien, hay veces que esa sensación de pesadez es porque hay una ralentización del movimiento gástrico. Es decir, no empuja o no mueve bien la comida al El siguiente, siguiente al paso. siguiente paso. Entonces, claro, eso ya tendrá que ser un poquito de visita médica y ver qué recomienda el doctor, que entonces nosotros lo que vamos a intentar es, en las personas que no tengan ese problema funcional a gran escala, vamos a mirar cómo hay que actuar para reducir esa sensación de pesadez y evitar pues un mal mayor, que a veces pensamos que el remedio es una cura y a veces se nos convierte en nuestra enfermedad, Sí, ¿no? ahí está. Entonces, bueno, ¿Eso lo podemos asociar con qué? eso lo podemos asociar con un famoso de la película, el famoso de la película, el Brad Pitt, el que le guste Brad Pitt. Vamos a El hablar rey de del los, mambo. sí, vamos a hablar, no, vamos a hablar en plan, ahora, primero bien y después veremos que no también puede ser. Sí, podemos hablar primero si quieres. Vamos a hablar primero bien o sea, porque son, al fin y al cabo son, vamos a hablar del omeprazol y de su familia, que como todos los medicamentos
están utilizados para algo y tienen un uso, o sea, son importantes, tienen su uso y funcionan muy bien, pero cuando se nos va la mano y creemos que son el milagro, pues se nos puede complicar la cosa. Aparecen problemas. Entonces, no sé. Vamos a hablar, si quieres, primero de cómo funcionan bien y me después parece. de qué problemas pueden aparecer o cómo no deberían utilizarse. Nada, cuéntame entonces un poquito de los inhibidores de la bomba de protones. Vale, pues aquí estos son el omeprazol. O sea, podemos decir que IBP es omeprazol y su familia. Su familia. Porque realmente hermano. la gran cantidad de gente en este mundo que consume IBPs toma omeprazol. Digamos que el omeprazol está en medio de todo. En cuanto a potencia, en cuanto a rapidez, en efecto. Está como una zona media, ¿no? Es como el de elección porque está en el medio. Y es por eso que se utiliza tanto. También es verdad que sería de los primeros. Después ya han salido pues todos los demás. Mesomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol. Todos estos. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Lo que van a hacer es bloquear la salida del ácido desde las células hacia lo que es la luz del estómago. Es decir, vamos a evitar que si hay alimento o si no lo hay o si lo que sea, que ese ácido entre dentro del estómago desde las células de la pared. Vale. Perdón que te interrumpa un poquito, un momento, que creo que antes no lo mencioné. Cuando hablé de todas las funciones de las células que había en el estómago, se me olvidó mencionar que es donde van a actuar, que esas células, hay también una bomba en esa pared de la membrana que es la que se encarga de pasar hidrógeno hacia el interior de la célula para que se produzca el ácido clorhídrico. Entonces, es aquí donde actúan, ¿no? Entiendo, sí. Estos medicamentos. Efectivamente, en esa bomba de protones, por eso se llaman inhibidores de la bomba de protones. Que es lo que hace que se produzca el ácido clorhídrico. Efectivamente. O sea, bloquear que se produzca el ácido clorhídrico porque no permitimos el paso de esos hidrógenos hacia la luz intestinal. Del estómago. Perdón, disculpa. Del estómago. Sí, entonces, estos son los que más se van a utilizar para condiciones en las que hay que reducir la acidez del estómago, porque son muy efectivos. Estamos, digamos, bloqueando a largo plazo, 24 horas al menos, esa producción de ácido. Si tú todos los días te tomas un omeprazol o uno de la familia, digamos que tu acidez estomacal siempre va a estar reducida. Una persona que tenga problemas de acidez, pues al ver esa acidez reducida, van a mejorar muchísimo sus síntomas. Claro. Pasa que hay que entender también que la acidez es un proceso fisiológico, es un proceso que nuestro cuerpo, siempre hacemos hincapié, es una máquina perfecta y si hay acidez es por algo. Correcto. La acidez va a hacer que podamos digerir, por una parte, los alimentos. ¿Qué pasa también si no hay acidez? Que esos alimentos no se van a digerir del todo, por tanto, vamos a tener carencias nutricionales. Y también, por otro lado, si no tenemos acidez, pueden aparecer ciertas bacterias que sobrevivan y nos provoquen infecciones. También, si no tenemos acidez, vamos a hacer que el alimento que esté en el estómago no vacíe tan rápido, es decir, que no pase del estómago al intestino tan rápidamente y podamos sentir esa sensación de hinchazón pesada. Entonces sí, los IBP están muy bien, pero siempre y cuando se utilicen con cabeza y siempre pautados por un médico con unas pautas en las que vamos a intentar siempre retirarlo. No me lo pongo ahora y no me lo quito de por vida, no es un medicamento de por vida. ¿Y son medicamentos seguros? A ver, en cuanto a la seguridad a corto plazo, son medicamentos muy seguros. Son medicamentos que... me refiero con seguro que no a largo plazo o tienen interacciones con otros medicamentos. Sí, a ver. Seguros son. A corto plazo no tienen apenas problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los cronificamos, por esa reducción en la digestión de los alimentos, van a aparecer esas carencias que también a largo plazo van a dar muchos más problemas. Vamos, que el bueno de la película se convierte en el malo de la noche a la mañana. Efectivamente. No de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana, pero un poquito de tiempo. Se va a transformar, se va pasando esto. Mira, esto me recuerda, ¿sabes qué? El omeprazol es el típico medicamento para comparar con las películas de Star Wars. Como si fuera Anakin, ¿no? Claro, tío. Entonces tienes a Anakin, que era bueno. A los frikis de Star Wars, que lo hayan visto, yo soy un friki de Star Wars, que lo hayan visto y el tío, siempre en el lado bueno,
siempre haciendo lo correcto, pero el abuso y las malas juntas al final no suelen pasarse al lado malo. Muy malo. Entonces, bueno, el consumo... Pues sí, el consumo crónico al final lleva a todas estas carencias y por desgracia llevamos muchos años, o sea, toda la sociedad tomando omeprazol y su familia durante muchísimo tiempo. Bueno, creo que hay un estudio del consumo de omeprazol desde el año 2000 que se ha disparado una barbaridad. 300% o algo así. Una barbaridad. Es una locura. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es tomarlo siempre con cabeza y con la cabeza del médico. Así, de primera. Y también entender que no es un medicamento de por vida. Así como hay medicamentos que te los pueden pautar de por vida, que tampoco se debería muchas veces, en mi opinión, tendría que irse evaluando Sí, si mantenemos el medicamento o no. En el caso del omeprazol, pues lo mismo. hay que evaluarlo. Porque Hay que ir evaluándolo. Que ya ha hecho el efecto, o llevamos un mes, 2 meses y ha hecho un muy buen efecto, pues vamos a evaluar si en su retirada después la persona vuelve a estar bien. Y lo veremos más adelante, perdón que te interrumpa, pero en su retirada también hay que hacer hincapié en que hay que avisar al paciente, que lo veremos más adelante, cómo hay que retirarlo, porque muchas veces retirar un medicamento de golpe tampoco es una opción Claro. muy coherente, porque a lo mejor retiran porque los síntomas, no, yo necesito esto, y al fin y al cabo es lo que te acaba enganchando a tener la sensación de que el omeprazol te hace bien. Claro. Y de que lo necesitas de por vida porque tú eres así y ya está. Pero bueno, lo vemos ahí un Podemos poquito más adelante. más Vale. adelante. Otro tipo de medicamentos que se suelen ver o se suelen utilizar para tratar esas sintomatologías son los antiácidos. La gente viene a la farmacia y me dice, oye, perdona, déjame un antiácido. Entonces, bueno, Y es muy interesante porque mucha gente, o generalmente no se sabe cuándo utilizar un omeprazol y cuando utilizan un y antiácido. cuándo utilizar un antiácido. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Claro, porque los antiácidos, al fin y al cabo, son medicamentos que muy bien usados funcionan muy bien y son muy sencillos. Es decir, lo único que hacen es, pues, oye, si yo tengo un medio ácido y me estoy tomando algo que neutralice esa acidez, estoy mejorando los síntomas de esa forma, ¿no? De esa acidez que tengo en ese momento puntual. Vamos a encontrarnos. Yo lo debatí si tocar o no tocar marcas, pero bueno, vamos a... Sí. Porque yo creo que la gente lo entiende de esa forma y lo ve mejor, y porque bueno, también que se anuncian en televisión, entonces podemos explicarlo teniendo una imagen visual del medicamento, cómo funciona. Claro. Uno de ellos es el conocido, el Almax. Almax es un antiácido, que es una combinación de sales de hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Entonces esa combinación de sales, bueno, lo que hacen es neutralizar la acidez que se produce en el estómago, pues en un tiempo creo que son de 5 o 10 minutos aproximadamente. Otra marca, por ejemplo, que ya conocen más, que sabe como el bombero que apaga el fuego en un momento de urgencia, es el Gaviscon, que también es un antiácido, pero tiene una cosita más que le da un toque interesante, que es que aparte de tener una combinación de sales de magnesio, de unas sales de bicarbonato y carbonato de calcio, me parece que era, tienen alginatos. Alginatos son como unas algas, sí, derivadas de algas, pero es un mucílago que lo que hace es generar una película, como una balsa, encima de estos líquidos que se generan. Que así no sale el ácido. Efectivamente, o sea, por un lado estamos neutralizando, pero también evitamos que ese ácido, al subir, pueda producir irritación y esa sensación de reflujo, claro, de que sube, ¿no? ¿Qué más tenemos de antiácido? Bueno, lo comentamos en el capítulo anterior, pero las sales de hidróxido de magnesio, que utilizamos también con efecto laxante, también tiene efecto antiácido. Así que claro, sí, oye, digamos que tenemos toda la batería de medicamentos que son sales. Son sales. Sales de aluminio, hidróxido, sales de magnesio, magnesio, sales también de cloro, también había. Sí. Son sales. Neutralizantes. Neutralizantes. Vale. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos este tipo de medicamentos? Vamos a darle un... ¿Quieres que...? Bueno, déjame mencionar también que aparte de los antiácidos y los IBP, también tenemos otra familia que a veces también pautan, que son los inhibidores de las células enterocromafines, como la ranitidina, que suelen pautarlos también, actúan disminuyendo el ácido, pero no de forma directa como lo están haciendo el omeprazol, sino que esto lo que hacen es, como comenté en la parte anterior de la fisiología, cuando se libera la gastrina, esta gastrina estimula a estas células para que secreten histamina, y esa histamina
active las células parietales para que se produzca ácido clorhídrico. Si yo a este mediador le digo, oye, pues si esta persona es la que me está diciendo que produzcas ácido, si yo la bloqueo, no le manda el mensaje y el mensaje se corta. Entonces, bueno, ahí es donde entra la ranitidina, que es otro medicamento que suelen pautar en muchos casos cuando, bueno, tenemos problemas que los IVP no están funcionando del todo bien o la persona, aun tomando IVP, está teniendo problemas, pues bueno, a veces también incluyen la ranitidina para potenciar ese efecto. Que tenga riesgo con los IVP. O que tenga riesgo con los IVP, o que por algún tipo de interacción con otros fármacos que esté tomando no pueda tomarlo, pues bueno, recurren a esto, por ejemplo. Después también estos medicamentos que estuvimos hablando ahora son los medicamentos que más se utilizan para tratar el reflujo, la acidez. Porque después vamos a ver otros medicamentos que se utilizan para tratar la indigestión, la dispepsia, la pesadez. La pesadez. Ahí vamos a tener otra familia, ¿no? Vamos a tener el levogastrol, o el levosulpirida. También vamos a tener la cimetaprid, que es el sidine, ¿no? Que estos medicamentos trabajan de otra forma, son procinéticos, lo que hacen es mejorar que se reduzca el tiempo de permanencia de los alimentos porque aumenta la motilidad para que esos alimentos avancen, continúen, ¿vale? Entonces, yo creo que esos son las dos clases de medicamentos que vamos a tener para uno y para otro. Por un lado, vamos a tener antiácidos inhibidores de la bomba de protones, que son los IVP, con el famoso presidente que es el omeprazol, y vamos a tener a la ranitidina, este inhibidor de las células endocrinocinas, de liberación de histamina. Y por otro lado, para la dispepsia, vamos a tratar, por lo menos de forma farmacológica, con la motilidad, ¿vale? Mejorando el tiempo de permanencia de los alimentos del estómago y que puedan pasar hacia los intestinos. Esa es su siguiente fase. La forma de curar acidez y forma de curar la indigestión. Perfecto. Claro, no tenemos que pasar a lo siguiente sin hablar de los problemas que pueden causar estos medicamentos. Hemos dicho ya que lo que a largo plazo puede dar bastantes problemas. Entonces, ¿qué puede pasar con el omeprazol? Por una parte, que tengamos mala absorción de muchos minerales. Vamos a perder absorción de calcio. Vamos a perder absorción del magnesio, que ya lo hablamos en el capítulo anterior. Vamos a perder absorción de calcio. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente ácido y el ácido es indispensable para que estos minerales se absorban. B12. De la B12. B12 y esto, pero bueno, esto está más relacionado no tanto con el ácido, sino con el factor intrínseco. Pero que es dependiente de la acidez también. Que depende de la acidez, pero bueno, que tener en cuenta es, que es necesario. Es necesario. Entonces, pues, bueno, va a producir carencias. Además, claro, una mala digestión al final va a hacer que tú no absorbas tanto las proteínas, que no absorbas tanto... y cuando tú reduces la acidez, indistintamente se reduce también el vaciamiento gástrico. Entonces, más tiempo permanece en los alimentos, más pesadez te da. Efectivamente. Entonces, esto llevado a largo plazo, a corto plazo podemos tener esto. Podemos tener esta sensación de pesadez o esta sensación de que siempre estoy lleno, de malas digestiones, digamos. Pero a largo plazo, si tú quitas calcio y quitas magnesio, podemos tener problemas de osteoporosis. Y de hecho se ha visto que personas mayores con uso crónico del omeprazol pueden tener problemas de osteoporosis y aumento del riesgo de fractura. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Y ya si hablamos de mujeres menopáusicas, que la menopausia genera un problema de estos, pues estamos todavía agravándoles mucho más el problema. Efectivamente. Si juntamos gente que ya tiene problemas de por sí en cuanto a la osteoporosis y metemos un omeprazol crónico, pues al final vamos a sumar. Las papeletas para el borde de Navidad. Tal cual. Ya estamos ahí. Estamos ahí. También, si no podemos absorber bien hierro, ¿qué nos va a pasar? Podemos tener riesgo o aumentamos el riesgo de anemia. ¿Y qué pasa con la vitamina B12? Que vamos a tener riesgo de demencias, porque está muy relacionada con lo que son el plástico. La vaina de mielina, sí, como el plástico que cubre ese cable, ¿no? El plástico ese que cubre nuestros cables. Y vas a notar también síntomas. Muchas veces cuando empezamos a tomar de forma crónica el omeprazol, empiezas a notar por ese déficit de vitamina B12 más cansancio, fatiga, menos concentración. Entonces, bueno, al fin y al cabo el cuerpo ya te está dando señales
de, oye, esto no Claro, está yendo bien. es que digamos que esto es lo principal. Y es lo principal porque al final da unos síntomas. Pero es muy probable que muchos de los micronutrientes y macronutrientes, por lo que decimos, porque no se digieren bien los alimentos, no los tengamos. Y es que nos va a generar carencias. Siempre digamos que estamos reduciendo la digestión y por tanto vamos a reducir cantidad de todo lo que son minerales, vitaminas, ácidos grasos necesarios, de todo. Vale. Entonces, ahí hay un problemita. Entonces, teniendo un poquito claro del funcionamiento de los medicamentos que hay, como por ejemplo si una persona que me viene a la farmacia con, ¿qué le recomendaríamos o qué le podemos recomendar para hacer para ese cambio? Es decir, oye, yo estoy teniendo de forma puntual acidez, ¿qué le recomendaríamos? Hay suplementos, aparte de medicamentos, hábitos que pueda cambiar, ¿qué podemos recomendarle nosotros para que esa persona pueda A ver, empezar a mejorar ese va a depender síntoma? un poco de la situación de la persona. Es decir, si la persona viene y es una persona que toma de forma crónica omeprazol, primero que lo evalúe el médico, porque a lo mejor lleva 10 años tomando omeprazol y es simplemente por inercia. Después, que si es necesario, porque hay personas que lo necesitan, que se suplemente. Si aumentamos la cantidad de minerales y vitaminas que entran en el cuerpo, aunque se absorban menos, al final se van a Estamos absorber dándole más. un plus para que, bueno, lo que sí, lo que no se pueda absorber, lo demos de Evitar las exceso. carencias por lo menos. Entonces ahí nos cubrimos un poco. Sí que es verdad que hay mucha gente pues, que lleva el omeprazol mucho tiempo y tampoco tiene carencias. A lo mejor pues porque por lo que sea esa persona absorbe bien y no le pasa nada. Pero vamos a evitarlo. Claro, Entonces yo abogaría por una suplementación y lo que hablamos, una suplementación de todo, que todo lo que tengas, el déficit que te va a generar. efectivamente. Pero, por Y de otros ejemplo, déficits, es decir, si hay diferentes vitaminas, bueno, que las hay, de todo el grupo B, todo tal, pues un multivitamínico que te cubra todo. Porque tú no sabes, vale, sí, tenemos déficit de vitamina B12 porque no se absorbe, pero no sabes si las otras también están reduciéndose claro. esa Y otra cosa absorción. importante que tenemos que comentar con la vitamina B12 es que muchas veces una de las formas de también no perder dinero, porque yo te mando a suplementarte, pero por ejemplo la vitamina B12, que es tan dependiente de la acidez del estómago, hay veces que incluso suplementándome con ella no logro que suba, principalmente porque es que si no hay factor intrínseco que la Claro. pueda absorber, no puedo hacerlo. Entonces, en estas personas, por mucho que tomen vía oral, no es suficiente. Entonces, a lo mejor en algunos casos, por eso hay personas que no la tienen pautada vía oral, sino que la tienen pautada vía intramuscular, ¿no? Sí, Para efectivamente. poder absorberla mejor. Y en España, a ver, sí que se ve, pero es que hay países que lo sé que se utiliza muchísimo la vía intramuscular. Y es por eso, porque por mucho que tú te la tomes, pues si no hay factor intrínseco, igual que entra va a salir. Mm, Entonces, pues bueno, eso sería para las personas que toman, que vienen con omeprazol. de forma crónica. Claro. Si viene una persona que me dice que lleva, yo qué sé, 2 días con acidez, o viene una embarazada, yo tiraría siempre por los antiácidos, por los neutralizantes, por las sales. ¿Por qué? Porque a corto plazo, pues generalmente no tienen ningún problema, te neutralizan, encima son súper rápidas, Sí, desde ya, y ya está, y te lo quitan y ya está. Claro, si esto continúa, entonces sí que es verdad que habría que ver qué es lo que está pasando aquí. y preguntar al paciente, porque hay veces, Claro. una de las cosas que también se puede mejorar es que nosotros siempre queremos que un fármaco o un suplemento haga un milagro. Vamos a hacerlo así. Pero es verdad que hay veces hay un hábito detrás que no está ayudando a que, o está ayudando a que se repita en el tiempo ese síntoma de acidez, porque, por ejemplo, todos los fines de semana bebo mucho alcohol, me harto a vino en las cenas, fumo, no hago deporte, Sí. como mal, como Claro, alimentos muy grasos también, tengo un sobrepeso bastante marcado, incluso el obesidad. sobrepeso. Sí, al final todo va a llevar a que tengas una acidez. A las Y papeletas. claro, vas comprando papeletas y se van sumando hasta que tú acabas con acidez. Y encima una acidez crónica, que la vas teniendo todos los días. Cada vez que comes o cada vez que tal, pues ya te encuentras fatal. Entonces, las embarazadas entiendo que cuando vengan con un síntoma de acidez que va a ser muy típico, les podemos recomendar sin ningún problema un antiácido para neutralizar esa acidez. Sí. Vale, perfecto.
Yo, Embarazadas, los antiácidos, apunten, este medicamento es Almaz, Gavicón, ahora muchas más sales, pero bueno, los antiácidos, por norma Sí. general, Yo pueden incluso ser usados. diría, pues mira, tira antes por estos, que están algo más controlados, porque sí que es verdad que tenemos la parte de medicamentos naturales y no me fío yo tanto que sean buenos o que estén indicados en embarazadas. Sí que hay, pero no están tan controlados. Hombre, hay suplementos como por ejemplo que se están utilizando mucho, los alginatos. Lo que te comenté Sí, del efecto sí, barrera, los están haciendo en comprimidos para chupar, muchos, por poner un ejemplo, y tienen, al no ser medicamento, no trabajar, vamos a decirlo, como ni neutralizante de ácidos ni nada, sino como efecto barrera, barrera. pues lo están utilizando con bastante demanda y Sí, suelen ser sí, sí, a ver, bastante... si está controlado no hay ningún problema. Y se suele decir y ya está. Pero, no sé, es que muchas veces lanzamos mensajes de que por ser natural es bueno, o por ser natural se puede tomar en embarazadas, o por ser natural y Claro. tal. Entonces, em, ya que tenemos algo controlado, que sabemos al 100%, que hay test y todo, es un medicamento, tiene que tener un ensayo clínico. Pues ya que lo tenemos, pues oye, Otra de las cosas que comentabas antes, que cuando disminuimos la acidez, o esa acidez se produce durante mucho tiempo y no damos con la tecla, creo que hay una bacteria por ahí a veces que es un poquito responsable de estos síntomas, ¿no? El Helicobacter pylori. Me sí, parece que suele ¿sabes lo que ser... pasa? Como me pasa a mí con el Helicobacter pylori, que no sé si es antes el huevo o la gallina. esa, esa me ha gustado, porque es verdad. Sí, porque hay gente que tiene una acidez que es bestial. Y dicen, ¡buah! Es que no puedo comer, sin tener cómo tengo acidez y me siento fatal. Van y se hacen las pruebas y efectivamente tienen disparada la Helicobacter pylori. Pero también es verdad que si tú disminuyes la acidez, puedes promover que Helicobacter pylori Se desarrolle, crezca. porque realmente Sí, vive ahí vive ahí y realmente no esa... es mala. Pero si tú bajas la acidez, o a lo mejor está ultra disparada porque tienes la biota, la microbiota totalmente desregulada, pues digamos que se reproduce más y puede llegar a generar acidez. Pero es que Entonces, después hay gente que tiene el Helicobacter pylori disparada, en los análisis le sale ultra disparada, pero no tiene acidez. no tiene síntomas. Entonces, me pasa eso, no sé, muchas veces si es antes el huevo o la gallina. Si por tomar omeprazol te va a bajar la acidez y por eso vas a tener el Helicobacter disparado y por eso te va a provocar acidez, o que vas a tener primero que se dispare el Helicobacter y por eso no se va a provocar la acidez. Entonces, cuando tenemos indicios de que hay Helicobacter, hemos dicho que si yo disminuyo la acidez, estoy promoviendo que él se desarrolle y si yo lo tengo o soy diagnosticado con Helicobacter, tengo que consumir IBP porque me va a generar un daño. Entonces, al fin y al cabo, el desequilibrio, ¿no? Es lo que Sí, muchas veces puede llegar a generar que esto aparezca. El desequilibrio me refiero, yo a lo pues, mejor lo que lleve aquí estoy hipotetizando, ¿eh? Aquí no estoy diciendo que sea así, ni mucho menos. ¿Qué es lo que dices tú? Es un desequilibrio. un desequilibrio. O sea, tenemos un desequilibrio tanto en la dieta, tenemos un desequilibrio en la microbiota, tenemos un desequilibrio al final en la acidez estomacal y eso acaba afectando, digamos, el entorno donde vive el Helicobacter, que es en la mucosa intestinal, o sea, intestinal, gástrica. Entonces, como que se desequilibra y crece Sí, el Helicobacter. es que realmente es lo que ocurre. Me da un poco la sensación igual que es lo que pasa en el intestino, que cuando se desequilibra todo lo que es la microbiota intestinal, de repente crece una cepa que es la que te genera, pues, que te gases, que te genera hinchazón, que te genera todo. Pues más o menos es la sensación que me da, pero es decir que Sí. es hipótesis. Pues en caso de, para ya terminar el tema con el Helicobacter, estamos claros que desequilibrios pueden potenciar sabiendo que ya vive ahí, que se desarrolle, pero tenemos claro que cuando se desarrolla hay que tratar porque produce síntomas y a largo plazo pueden generar problemas. Entonces, trataremos con los antibióticos que nos pauta el médico, inhibidores de la bomba de protones, efectivamente, para disminuir la acidez y, porque al fin y al cabo lo que hace es dañar ir degradando esa mucosa y entonces nos genera un Claro, contacto directo con... pero esto es lo mismo. Siempre a tener en cuenta que el IPP va a ser durante Sí, ese sí, no, tratamiento. eso es a lo que quería ir, me refiero, es tratar con antibióticos y pauta el médico, en este caso IBP, para potenciar que no se siga lesionando más
reparar esa mucosa y una vez ya solventado el problema, se acaba ahí el BP y intentamos, bueno, pues ya Sí. con suplementos, Efectivamente. ya volver a la Y normalidad. también decir otra cosa, que no hay que automedicarse. En lo que O sea, automedicarse. todo esto, el Todo esto tratamiento está contra claramente. Helicobacter y todo esto, Sí, sí, sí. va siempre pautado por un médico, después de hacer unos análisis y un diagnóstico. Sí, no, yo lo comentaba porque la gente no está escuchando de Helicobacter, entonces, Claro, bueno, para claro. que tengan un Por si poquito de acaso. noción Sí, para que que sepa un poquito más sí que hay que todo esto. tratarlo, sí, hay que tratarlo, Sí. pero me refiero porque ahí digas, pues yo tengo Helicobacter y me ando IBP, yo ya no me voy a tomar. No, los tratamientos cuando un médico los pauta son para cumplir un tratamiento, Para se un trata tiempo. y se acaba, efectivamente. Sí. Embarazadas antiácidos, genial para ellas. Y después también podemos tratar estas patologías con remedios naturales. Por una parte, bueno, naturales, a ver. Por una parte tenemos antiácidos, perdón. Tenemos para la acidez, que tenemos el bicarbonato, el de toda la vida. Sí. Ese bicarbonato que ha salvado a nuestras abuelas, incluso se ha utilizado para cocinar y todo. Sí, se puede utilizar, después veremos que... Después veremos que no se puede abusar tampoco de él porque Efectivamente. podemos también generar un pequeño problema, pero sí, el bicarbonato de toda la vida es una opción también que está dentro de esos antiácidos antiguos, Claro. de acción muy rápida, pero que no dejan de ser también antiácidos. Están saliendo últimamente nuevos suplementos, por decirlo así de una forma, que están incluso ya hasta mezclándolos con los antiácidos, como la sucralosa, la econdroitina, que muchas personas ya la han escuchado en plan para, oye, ¿qué hacen estos hablando de la conditina? Si la conditina normalmente, para lo que yo sé, la suelen mandar para problemas articulares, ¿no? Sí, sí, sí. De regeneración de cartílago y tal. Lo están introduciendo, sobre todo, por ejemplo, el sucralosa, ¿no? Ese es el azúcar, perdón. Se me cayó el nombre. Bueno, me quedo con la conditina y después, Vale. si me viene, lo vuelvo. Lo están mandando porque lo que está generando es que cuando nosotros tenemos ese reflujo esofágico, muchas veces dañamos el esófago. Entonces, el esófago no está preparado como el estómago, con una barrera que lo proteja de los ácidos que produce. Entonces, cuando ese esófago se daña por ese ácido al que no está, dice, oye, a mí, Claro, yo no estoy hecho yo para no estoy esto. hecho para esto. Es cuando entra a lo mejor en escena la conditina, porque ayuda, genera una película que lo que hace es ayudar a regenerar, mezclado con ácido hialurónico, a generar una película para reparar esa mucosa. Creo que ya sé la molécula a la que te refieres. A ver, porque la tengo en la punta de la lengua y no soy capaz todavía de... Sucralfato. Sucralfato. Tenía la sucralosa, que no tiene nada que ver, pero sí, el sucralfato que hace lo mismo, lo suelen juntar con aluminio y en contacto con los ácidos en el estómago. Y ese sí es cierto que sí lo suelen mandar para incluso cuando tenemos úlceras, porque ayuda como un efecto película de barrera para protegerte la mucosa. Entonces, bueno, están saliendo nuevas... Pero está muy bien, ¿sabes? Porque al final se está dando algo. Claro, estás potenciando todo. Sin algo que sea medicamentoso y bueno, pues siempre es buena idea. Incluso también para temas de reflujo, la aloe vera también. El aloe vera. Creas también esa película sí, que ayuda genial, el aloe vera. a que no esté ese ácido. Y después, por otra parte, en cuanto a la indigestión, a la dispepsia, ahí también tenemos la tira. Mira, una de las cosas así que tenemos en la indigestión, que la han utilizado las abuelas de toda la vida, son las infusiones. Las infusiones como por ejemplo las plantas amargas que se dicen, o infusiones incluso como el jengibre. El jengibre es súper, súper, súper indicado en problemas de indigestión. Cuando tenemos problemas de que el alimento no ayuda a moverse, no esa motilidad, el jengibre entra en escena y facilita esos movimientos para que pueda... Es verdad que el jengibre no a todas las personas les gusta porque tiene un ligero sabor de sus gingeroles amargos, son un poquito así fuertes. Te pillan en una cocina que no tienes ningún medicamento y dices, hombre, pero mira, son muy buenos en la cocina porque son muy estables. Cuando tú cocinas, en estos culinarios, resisten las temperaturas altas y prácticamente cuando los sirven en el plato se mantienen intactos todas las propiedades. Entonces, no es de las típicas que tú puedes decir, ay, pues mira, cuando yo cocino ciertos alimentos que sé que son beneficiosos, pierdo sus nutrientes o pierdo parte de sus activos. En el caso del jengibre, no, el caso del jengibre es estable, se mantiene. Entonces, es una buena opción. Infusiones, incluirlos en los alimentos cuando estamos cocinando, para darle un poquito de sabor también, como sazonador. Entonces, mira, vamos a abrirnos un canal de comida ya. Pero sí, el jengibre ayuda muchísimo. Plantas amargas como la manzanilla
amargas, ayuda muchísimo también a eso, a esa sensación de quitar esa saciedad, A que se vaya esa a que pesadez, se ¿no? vaya esa pesadez, sí. Hay un par de ellas más. Después también las enzimas Enzimas hepáticas, digestivas ¿no? Las enzimas digestivas. funcionan súper bien, sobre todo porque te ayudan a favorecer ese proceso digestivo. Claro. Sí. Una marca muy buena también, hablando de plantas, vengo un poquito para atrás, que todos conocemos y súper indicado, el Iberogás. Vaya. De Bayer. Sí, sí, sí. Ese funciona súper bien, principalmente porque la combinación de plantas con anís, alcavera, también trae, creo que trae unas plantas de estas aromáticas amargas que te comento, Sí. no recuerdo cuál Y es para exacta, la pesadez, pesadez. Pesadez. Bueno, e incluso también en casos de reflujo también ayuda. ¿no? O sea, Vale. ese es lo bueno que lo tienen enfocado, eso lo tendríamos como en el comodín en el medio. Sirve tanto como para uno como para la otra. Entonces, Bueno, no, está también bueno bien, saberlo. sí. Todo esto está bueno, que ahora vienen las navidades y hay que Bueno, comer, sobre vamos a todo comer un muchas, o poquito. también se suele utilizar mucho en las indigestiones plantas como carminativas, como el hinojo, que al fin y al También, cabo claro, se el producen problema muchos está en que gases. se producen muchos gases. Entonces, claro, una de las causas también de sensación de hinchazón es porque todos esos gases están generando esa distensión del estómago. Claro, claro. ¿Vale? Y de las comidas muy grasas también hay que intentar quitarlas porque las grasas ralentizan ese vaciado, entonces Ahí va a estar complicado ahí va a entonces. estar complicado. Para Navidad es complicado. Pero si tuviésemos que dar una persona que viene a la farmacia o pidiendo, o, oye, mira, tengo este problema. Uno, los medicamentos, está claro que está bien saberlo, pero nosotros ahí no entramos, para eso está el médico y es que se los pauta. Saben que existen y ya si el médico lo ve oportuno, lo mandará. Pero sí hábitos alimentarios como, por ejemplo, comer menos cantidad, comer más despacio, que Sí, últimamente eso guau, es una de las ya cosas ves. que nos pasa, que Vamos vamos corriendo. corriendo y no comemos, tragamos directamente. Entonces, bueno, hay que masticar la comida, porque también masticar ya empieza el proceso de Rompe digestión. más. Claro, si Entonces, después se digiere mejor, no se genera tanto gas, no se genera... bebidas gaseosas también. Si Buah, ya tenemos el problema, pues bebidas gaseosas. Volvemos a hacer hincapié otra vez porque también irrita el alcohol, claro. ¿vale? Pero sí, bebidas, entonces, hábitos alimentarios, comer más despacio, seleccionar muy bien, evitar comer comidas grasas, y si vamos a comer comidas grasas, que sean grasas saludables, ¿vale? No las trans, que estamos hablando de las mantequillas, Claro. la de los galletas que La te de las comías de galletas que me pequeño, comía. esa. Por ejemplo, esas no, ¿vale? Pero sí aceites, aceite de Horrible. oliva, me refiero, Sí. ¿vale? Aceite de oliva, alimentos ricos como por ejemplo el aguacate, ricos en grasas, grasas buenas. No, al final las grasas tampoco son No, malas. no Por son ejemplo, un malas, filete tiene claro. grasa y, oye, no es mal. Las trans, las Es verdad, saturadas son las claro, que no... efectivamente. Por eso cuando tú te comes un buen chuletón dices tú, uff, a ver cómo yo digiero esto. Tardas Porque claro, dos días tiene en grasa digerir. saturada, es muy rico, Es pero como las coño, serpientes que te vas total, total, de ahí a total. dormir. Ya, mira, es que te veo, yo cada vez que voy, por ejemplo, parejas de Burgos, y cada vez que voy para Burgos, pues hay que comer carne. Mi suegro, Homenaje. hombre, es que mi suegro es carnicero, o sea, tú te imaginas los atracones que me pego yo cuando voy, entonces, oye, tener a mano a veces el Iberogás para eso, Guau. ni tan mal. Pero sí, 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 Te pones fino filipino. una pasada. Bueno, Entonces, entonces ya tenemos eso. Ya sabemos un poquito los remedios naturales que podemos utilizar para el reflujo gastroesofágico y después también para la indigestión. Entonces, pues bueno, ya tenemos más o menos completas esas dos partes. sí, Tanto medicamentos como remedios naturales en ambos casos. sí. Hay muchos También, más seguro, pero sí, 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 sí. yo a veces me pongo a pensar, porque siempre que grabo contigo, me quedo con que algunos se me olvidó y siempre se me olvida alguno, Bueno, porque es que sí, hay se olvidan. muchísimos. Pero Mira, bueno, por ejemplo, ahora me viene a la mente el PEA, ¿mm? amitroil-etanolamida, para esa acidez, para calmar toda esa inflamación que aparece, esos neutrófilos que están en esa inflamación, dar el PEA, pues ayuda también y se ha visto que funciona muy bien. Y para indigestiones también la betaína hidrocloruro, Mira, perdón, es que me sabía que se me olvidaba algo. que ayuda para producir, o sea, que se genere ese ácido bueno que digiere bien y hace que... Que esa la puedes conseguir de las dos formas. Tú puedes conseguirla tanto como suplemento que hay, pero también de forma natural. El que quiera, por ejemplo, dice, oye, mira, vamos a ser sinceros, a veces hoy en día con la cantidad de suplementos todos los necesitas y es verdad que todos cuestan lo suyo. Pues si yo tengo problemas de indigestiones o incluso acidez también y quiero mejorarlo, pero no puedo comprarlo, que mejor que la papaya. O sea, la papaya ya de por sí es un alimento súper bueno para prevenir estas indigestiones
porque tiene enzimas específicas que ayudan también a digerir los alimentos y a hacer efecto piña. calmante. La piña con la bromelaína. De hecho, es curioso porque en cuanto a las enzimas, desde siempre, en casa, cuando había comida pesada, siempre mi madre decía, he comprado piña para después. En estos casos, en la Navidad. Y las, He comprado piña para después y dices, tío, pero... y las madres sabían por qué, porque no todas las frutas después de la comida claro, son buenas, ¿eh? Es que solo la piña o... Hay unas que incluso pueden agravar esos problemas, porque, por ejemplo, plátanos, por ejemplo, después de un atracón, no es muy buena opción, se fermenta todo eso ahí con el ácido, hasta te indigesta la comida. Sí. En cambio de eso, sí, papaya, piña, pues sí. Ya, las madres lo saben todo. Lo sabían todo. Y las abuelas ya eran eran diosas. Total. Pues sí. Oye, pues mira, ya que hemos hablado de esto, me gustaría también mencionar una serie de mitos que se ven mucho, pero estos los tengo que leer porque es que me los preguntan y yo los voy apuntando. Yo cada vez que me hacen una pregunta curiosa, digo, oye, me la anoto. O una afirmación curiosa, me la anoto también, porque digo, pues mira, la gente a veces cree cosas que no son ciertas porque a lo mejor alguien le ha dicho que eso era así. Entonces, te voy a empezar con la primera, a ver qué me dices. Bueno, dispara. Esta no es tan loca, pero bueno, hay mucha gente que me dice, antiinflamatorios es igual a omeprazol. Error. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que se ha relacionado tomar los AINE, que se llaman, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, naproxeno, desquetoprofeno, se ha relacionado con problemas digestivos, pero que yo me esté tomando un ibuprofeno un día o un desquetoprofeno un día no tiene por qué estar afectando a mi mucosa gástrica. Entonces no tiene sentido que cada vez que me tome yo un ibuprofeno, porque me duele la cabeza, me tome un omeprazol. A no ser que ya lleve el omeprazol en una pauta y un día después me tome el ibuprofeno. Pues entonces sí, me tomo el omeprazol, pero si no, no es necesario. No es necesario siempre. Habrá personas, vamos a poner por sus condiciones, que siempre está los que están fuera de la normalidad, que por ejemplo tengan que tomar, en esos casos sí, personas que tengan mucha sensibilidad, o que lleven los AINE crónicos. AINES crónicos, que bueno, los AINES crónicos también, cuidadito con eso, ¿eh? Pero, por ejemplo, el problema que tienen los AINES muchas veces es que el estómago, como dijimos antes, tiene unas células también de defensa para protegerse de ese ácido que se produce. Entonces ahí es donde entran unas sustancias que se llaman prostaglandinas, específicamente la prostaglandina E2, ¿vale? Que ayuda a generar ese moco protector también. Entonces, ¿qué pasa? Que los AINES actúan un poquito en la disminución de esas prostaglandinas y bueno, en algunos pacientes más sensibles, porque recordemos que no todos somos iguales, tenemos nuestros más y nuestros menos, por lo más general no, pero en algunos casos sí puede verse afectado y sí puede ser, yo soy la excepción, últimamente no puedo tomarme ningún ibuprofeno, porque es que es tomármelo y me destruye, pero me destruye que, mira que sabiendo lo que te comento, lo he intentado y sí es cierto que intento no tomarlo, pero cuando estoy 2 días, hoy estoy haciendo deporte y me hago algún eso y tengo que tomarlo, sí tengo que reconocer que me he tomado algún omeprazol, porque es que, sí me ha ido mejor, pero por este caso porque ya parto de una base en la que sé que me está haciendo daño, entonces sé que voy a estar 3 días más, pues a lo mejor estoy 1 o 2 días tomándomelo para mejorar ese efecto. Lo he visto que me hace su función, entonces pues por eso me lo tomo. Claro, también dependerá un poco de cada persona y del tipo de medicamento. Efectivamente. Porque a mí también me ha pasado, es verdad, que no es lo mismo que me tome un ibuprofeno, el ibuprofeno no siento nada y simplemente hace absorción y yo tan tranquilo, pero en cambio me tomo un desquetoprofeno o Enantium y te mata. Y ya noto el dolor aquí. Así. Entonces, a ver, tampoco me mata, pero sí que es verdad que noto un poquito de molestia. ¿Suficiente para tomarme un omeprazol? Pues si me tomo uno, pues no. Vale. Pero sí que es verdad que si yo me tuviera que tomar, imagínate que tengo una operación y me tengo que tomar Enantium 3 meses, pues a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor no, seguro que seguramente cogiera un omeprazol. Porque 3 meses con dolor aquí, uno cada 12 horas. Vale, segunda pregunta. Dispara otra vez. Esta puede tener cierta realidad.
A ver. Dormir hacia el lado izquierdo Ujú. mejora la sensación de acidez. Esa te voy a decir a los espectadores que es cierta. Y de hecho, tanto que se habla de la siesta, claro, la siesta viene después de haber comido, Que no se debería. que no se debería. No se debería. Entonces, es mucho mejor dormir hacia el lado izquierdo que dormir hacia el lado derecho. Meramente por una posición anatómica Sí, de que como el esófago, ¿no? Conecta por el lado izquierdo, cuando tú te acuestas, está generando como que los jugos queden en la parte baja claro. En el y fondo, lo no que se en llama el fondo, del estómago, exacto, que es la parte. y no suban con tanta facilidad. Claro. Hay estudios de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también, al dormir en la parte izquierda, dejas la salida del estómago libre. O sea, el píloro Sí. queda libre. Vamos, que lo pones todo en posición. Claro, tú te pones en posición. Por eso, si hay que hacer siesta, a la izquierda. Perfecto. Me parece bien. Pues mira, genial. Esa para que se la apunten, dormir para el lado izquierdo. Igual que, por ejemplo, si no podemos dormir para el lado izquierdo, dormir ligeramente incorporado también ayuda para evitar problemas de Sí, reflujo. personas que a lo mejor, pues, por su condición tienen obesidad y tienen un reflujo continuo o embarazadas, Ujú. dormir un poquito incorporado va a hacer pues, que no tenga tanta facilidad ese jugo gástrico de subir por el esófago. Vale. Entonces cae más hacia el estómago y pues bueno, Pues mira, mejor. un hábito para que apunten para mejorar si Claro. tienes esos problemas. Vale. Venga, tengo otra. Si tengo ardor, me sobra el ácido. Si tengo ardor, Es decir, yo entiendo que esta pregunta claro, que... esto quiere decir que si tienes ardor es porque tienes mucho ácido. Efectivamente. No, no tiene nada que ver. Una cosa es que esté fallando el esfínter, que cierra, y otra cosa es que tengas muchísimo ácido. Sí que es verdad que tú puedes tener mucho ácido si tienes, por ejemplo, un gastrinoma. Es decir, que una de las células estas que generan gastrina está produciendo gastrina Como a loco. muerte. Entonces, pues sí que puede pasar. Vale. Pero no es lo común. A Que ver, tú tengas mucha acidez, al final está bien. claro, está O genial. sea, la acidez del estómago tiene que ser un pH bestial, Es cercano al bestial, 1. sí, y bueno, y hasta 0,8 incluso en algunos Claro, casos. claro. El tema está en lo siguiente, que lo que es normal o lo que no es normal es notarlo o sentirlo. No debería ser normal. Un día puntual, por X causa, sí, Claro, pero de pero forma crónica, hablando de esto, entonces el problema es en el esfínter o en la parte que conecta esófago con estómago. No es realmente que generes mucho sí, ácido. ahí tendrán que ya, si el ácido se cronifica, pues ya tendrán que hacerte pruebas para ver por qué, Claro. qué está pasando aquí. Pero Porque que haya mucho ácido es no, bueno. no, es bueno, Es claro que es bueno. bueno. Vale, esta es buena, esta me Vale. gusta. Dice, mi problema es crónico. Si dejo el omeprazol, el ácido vuelve peor. Si dejo, claro, Efecto rebote. sí, de esto no lo hemos hablado, pero sí, sí. Si una persona lleva mucho tiempo tomando omeprazol, en el momento en que deje el omeprazol, ¿qué va a pasar? Se va a Que disparar. rápidamente esa bomba se va a volver a funcionar, porque vamos a ser Claro. sinceros, lo que estamos haciendo con el omeprazol es simplemente mantener esa bomba que transporta hidrógeno hacia la luz del estómago apagada, en stand-by. Entonces no hay, desde que nosotros suspendemos, ella vuelve a la normalidad Claro, y empieza ya a funcionar. empieza. Con el Si el problema que tenía de base no de está base no está solucionado, pues que no va a volverá a estar venir. solucionado, exacto, y encima para colmo probablemente por el déficit que hemos tenido habrá inflamación, habrá problemas ahí de mucosa, no estará bien, buah, va a ser un desastre. Y entonces eso es lo que genera que las personas vuelvan otra vez Claro, al médico, y que me piensen quitaste que lo esto, necesitan. efectivamente, que la necesidad de decir, tengo que Claro, consumir el omeprazol porque es que sin él me está destrozando la salud. claro, esto al final, para toda la gente que nos está escuchando, habría que ir dejando el omeprazol poco a poco. Exacto. Hay unas pautas realmente Sí. del omeprazol de cómo tomarlo. Es decir, lo normal es, oye, que a mí me pautan, tengo acidez. Hemos hablado que si tienes acidez, vamos a optar por neutralizadores del ácido como forma de elección. Oye, que esa acidez se cronifica, ya no es algo puntual, sino que ya estoy teniendo más frecuencia. Oye, pues el médico puede valorar de forma empírica o de forma de decir, bueno, vamos a probar un omeprazol durante un mes y vamos a ver cómo evoluciona tu cuerpo. Que normalmente se suele solventar, yo estoy un mes tomándomelo, lo que tenía de base se arregla, porque el cuerpo tiende a repararse por sí solo. Entonces, cuando se arregla y yo suspendo el omeprazol, no debería volver.
que vuelve. Entonces lo que tenemos que hacer es esa reducción, quitándolo, Ver qué pasa. Primero ver qué pasa. Y si a mí me lo van a pautar de forma crónica y yo lo quiero quitar, ver qué pasa. Y segundo, si no tengo ningún problema y lo quiero quitar, habrá que ver cómo lo quito, porque no lo puedo suprimir de golpe porque va a pasar ese efecto rebote. Entonces lo que hacemos es igual ir reduciendo las dosis de omeprazol, espaciándola en día, y entre medias pues tratamos con ácido, solventamos a lo mejor si hay alguna pequeña pues, problemas de mucosa, pues productores de mucosa que hay, aloe vera, por ejemplo, consumir aloe vera. Entonces voy quitando la dieta y la dieta ir tocando, ajustando un poquito para, bueno, aunque sean esos días, esos primeros días, para ir empezando a tolerar claro. el ácido. Claro. ¿No? Venga, siguiente mito que tengo por aquí apuntado de todos los que me preguntan. Este también es bueno. Los protectores de estómago sirven para todo. O, como tomo muchos medicamentos, tengo que tomar un protector. Pues tampoco. Tampoco. No tiene por qué. Sí que es verdad que hay medicamentos llevados crónicamente que van a requerir tomar omeprazol. Eso es verdad. Eso es cierto. Por ejemplo, los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque en la mínima que haya un pequeño daño en el estómago puede aparecer una hemorragia. Sí. También pasa con los antiagregantes, también pasa con los antidepresivos, que también pueden provocar alguna cosa de sí, antidepresivos también, antihipertensivos también pueden generar un poquito de producción excesiva de ácido. Malestar, incluso inhaladores, algún tipo de inhalador así crónico, también puede llevar a ese malestar o a esos problemas de acidez en el estómago. Pero generalmente no tiene por qué. Hombre, yo creo que ahí radicaría, si sabemos que un medicamento está generando un efecto secundario, intentar a la medida posible solventar con otro tipo no medicamentos, sino otro tipo de suplementos, Claro. o incluso dietas. Comentamos antes el tema de hay ciertos alimentos como la papaya y tal, que también pueden hacer mejorar esas digestiones. Podemos introducir también aloe vera en algunas personas que también les puede ayudar. Mucílagos, hay varios, incluso hay un montón de las algas como el alginato ya se están vendiendo también, Claro. entonces pueden utilizarlo como balsa protectora. Sí, pero que no es necesario. O sea, yo qué sé, si llevas, mira, la torvastatina, también llevas un antihipertensivo como puede ser un enalapril y llevas, yo qué sé, un fibrato para triglicéridos, tampoco es necesario. Todos los casos son estudiados, pero por norma general no es necesario. No es necesario, eso es. Vale, eso también me gusta, esta me la apunté, esta me la dijeron una vez, dice, yo no me voy a gastar dinero en antiácidos porque para eso ya está el bicarbonato, que es lo que uso de siempre. No está mal la idea, pero vamos a dar ciertos matices que tenemos aquí con el bicarbonato. A ver, esta me pillas. Vale. Esta me pillas en parte. En parte. Así que dispara. Vale, me toca. Es cierto que sabemos que el bicarbonato de toda la vida se ha utilizado como antiácido porque realmente es eso, una base que lo que hace es neutralizar la acidez del estómago. Pero tiene un pequeño problema. Problema número 1. Son bases tan potentes que su efecto es muy rápido. Entonces, como su efecto disminuye la acidez del estómago de forma muy rápida, si antes hablaba que en 5 o 10 minutos empezamos a notar una mejoría, con esto es prácticamente casi que instantáneo. Date cuenta que ya nuestro cuerpo genera bicarbonato de forma natural para neutralizarlo. Y es como hace ese feedback de equilibrio. Pues si nosotros consumimos bicarbonato, también es muy rápido. El problema está en que cuando tú consumes bicarbonato de forma muy... cuando consumes bicarbonato y este hace su efecto de forma muy rápida, el cuerpo es muy listo. Y el cuerpo dice, uy, aquí se ha utilizado muy rápido. Pues al rato, ¡pum!, rebote de acidez. Como si le metieras el freno al coche y el cuerpo acelera por inercia. Efectivamente, hace un rebote, entonces muchas veces suele pasar que algunos antiácidos, cuando nosotros los tomamos, también generan un efecto rebote, ¿vale? Para neutralizar y volver, porque dice, oye, no, yo quiero digerir, y tú me estás diciendo que no, entonces, bueno, hay que buscar también ese equilibrio. Otro problema que tiene el bicarbonato es que, uno, no sabemos cuánta cantidad es necesaria poner en el vaso para tomarnos para hacer ese efecto. Habrá gente que pone una cucharadita, habrá gente que pone 3, o habrá gente que lo hace todos los días, 3 veces al día, entonces podemos generar un problema serio como la alcalosis metabólica. Al fin y al cabo, nuestra sangre tiene un pH, el bicarbonato pasa muy bien a sangre y puede generar cambios en el pH que nos pueden generar un problema muy serio. Entonces, no digo que no se pueda utilizar, pero con cabeza. Con criterio. Y aparte ya tenemos un... Y que bueno, que claro, sí, creo que voy a comprar un bicarbonato por 2 euros y me arriesgo a yo tomarme la dosis
que sea, y encima lo voy a consumir muchos días y ya se verá qué es lo que pasa, pues a lo mejor vale la pena gastar un poquito más de dinero y tener pues algo que está pautado de una manera, que se sabe, qué tal. No, y aparte que esa reacción muchas veces, hemos dicho que es una reacción ácido-base, entonces esas reacciones por norma general suelen liberar CO2 y entonces claro, generamos hinchazón. esos gases. A veces esos gases son tantos por la cantidad que hemos puesto que hasta nos regurgita incluso, ¿sabes? O los gases nos indigestan, nos molestan. Entonces, Claro. bueno, a veces lo que pensamos que puede ser un beneficio nos puede acabar perjudicando. Entonces, no digo que no se pueda utilizar, Pero también con cabeza, con cuidado. Vale. Entonces, en principio aquí, viendo, ya no tengo más preguntas. No sé si quieres dar algún... Pues mira, ahora que hemos hablado de gases, Ujú. y ya sí que lo dejemos aquí, también tenemos medicamentos para gases, que muchas veces con estas indigestiones, con estas dispepsias, aparecen un montón. Suelen ser los síntomas también más molestos que... Efectivamente, esa sensación de hinchazón por el gas. Mm. Y tú has nombrado el hinojo ¿De forma natural? de forma natural o algunas hierbas, pero sí que es verdad que también hay medicamento que puede ayudar. En este caso serían las siliconas, que lo que van a hacer es que las burbujas de aire, que no sean tan grandes, que sean mucho más pequeñitas y que acaben disolviéndose. Sí, ahí tenemos la famosa simeticona, ¿no? Y la dimeticona, Efectivamente. que son bastante seguras también porque esas no se absorben. Realmente Sí, pasa por el hacen tracto disuelven y se van. disuelve y Incluso fuera. en bebés se suelen Sí, utilizar también. efectivamente. Vale. Pues sí, esa acción es muy buena. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para ya ir finalizando. Entonces, hemos hablado de que tenemos, por un lado, la acidez, que la acidez se caracteriza principalmente por esa sensación de ardor en la parte del esternón, con esa sensación de quemazón, vamos a llamarlo de fuego prácticamente, Sí, fuego. que efectivamente hay medicamentos y suplementos para tratarlo. Hay medicamentos como los IBP, en donde está el omeprazol, que son de indicación, pero no son de indicación o no recomendamos que sean de forma crónica y siempre pautados por un médico. Tenemos suplementos, otro tipo de medicamentos como los antiácidos, que suelen estar un poquito más indicados. En este caso, van a neutralizar la acidez de forma puntual cuando tengamos el problema. Y tenemos también, ya hemos visto que también en esos síntomas de acidez, cuando se ve afectado el esófago, han salido ya nuevas combinaciones en las que incluyen la condroitina con el ácido hialurónico y el sucralfato. Perfecto. También podemos incluir ahí el aloe vera. El aloe vera también, es verdad que lo mencionamos. Tener hábitos saludables, como por ejemplo, hemos dicho que dormir para el lado izquierdo ayuda. También se recomienda que no tal cual comamos, nos vayamos a la cama. Si sabemos que algún alimento en sí o unas ciertas comidas no son más sensibles, no producen acidez, pues consumirlas con más moderación. También levantar la cabeza en el caso de que tengamos esa acidez un poquito más continua, como en embarazadas. Efectivamente. Y recordad que para las embarazadas los antiácidos también son de elección, ¿vale? Y lo pueden tomar, son seguros. Antiácidos. Y por ahí bien. Y si nos vamos al otro lado, al de la dispepsia, que se caracterizaba por esa sensación, dispepsia e indigestión, que se caracterizaba por esa sensación de opresión, de que la comida no te pasa, no baja, me siento lleno todo el día, inflado. Entonces, había medicamentos como la levosulpirida o la cimetaprid, que son las que mandan bajo prescripción médica, que de forma natural podemos optar por suplementos ricos que tengan jengibre, enzimas digestivas, plantas amargas, ¿no? Para mejorar todo favorecer ese tránsito, tratar también la sintomatología que produce de gases con hinojo, dimeticonas, simeticonas. Sí, y también en cuanto a hábitos, intentar evitar grandes comidas. Grandes comidas, comer más despacio. Comer más despacio para que se favorezca la digestión con el ácido, no bloquear el ácido. Tabaco y alcohol siempre fuera, nunca lo pongas. No, y por ejemplo, esto es muy interesante para las navidades o para lo que sea, no tomar un omeprazol esto es importantísimo. antes de las comidas. Si voy a comer muchísimo, voy a necesitar muchísimo ácido. Entonces, que quede claro que no es una buena opción tomar omeprazol porque me vaya a pegar el atracón de la vida, ¿vale? Lo que se recomendaría en todo caso es, si ustedes quieren pegarse un atracón y saben que a lo mejor les va a caer un poquito pesado, pues oye, se acercan a la farmacia, preguntan qué pueden hacer estos casos, o las enzimas digestivas vienen muy bien para eso. Ayudan muchísimo a digerir y a vaciar. Favorecer el vaciado de hecho, te pueden tomar antes y después. Claro. ¿Vale? Entonces, pues no tomar omeprazol antes de las comidas fuertes.
Y te Eso diría que ninguna comida. en grande. En Por grande. favor, Y chicos, más estas para navidades estas fechas. no es necesario. Vale. Pues yo creo Y que con esto yo creo que ya lo dejamos. está bien. Si O se nos no, ya ha quedó quedado algo, pues bien. bueno, a Algo puede veces quedar. sí, intentamos No, en la medida posible Si no, que lo incluirlo dejen en los todo. comentarios y que lo pregunten También, y lo podemos contestar también. perfectamente. Así Pues que chicos, ha sido hasta un la placer. próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en el tercero. Chao.